estamos aquí en Telediario Federal Modo Tarde y como lo anticipábamos, ¿no?, al comienzo de este programa, que a veces no sabemos cómo actuar en esas situaciones inesperadas y a veces límite también, donde a veces no comprendemos del todo la situación o qué está pasando, ¿no, Lalo? Y por ahí estamos en una zona donde no estamos muy acostumbrados también a que estas situaciones sean algo frecuente. Y por ahí también más nos pasa esto de no saber qué hacer, o a la gente que se ve paralizada por el miedo. Bueno, estamos haciendo referencia claramente al sismo, temblor de anoche, al sismo de anoche en San Juan. ¿Y qué hacer ante estos eventos naturales que nos toman por sorpresa, ¿no? Antes que nada, me imagino que sería muy importante no perder la calma, pero vamos a escuchar la palabra, por supuesto, certificada de Daniel Martínez Holguín, quien es especialista en socorrismo, emergencias y catástrofes. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. Lo saludamos justamente para consultarle acerca de cuáles son las principales recomendaciones en estas situaciones. Bienvenido, Daniel, un gusto conocerte. Hola, Daniel. Hola, Julia, Lalo, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. ¿desde Chile nos saludás? Así es, Santiago de Chile. Desde Santiago, muy bien. Bueno, ¿qué hacer? Porque a veces nos sorprende en provincias o en regiones donde no estamos habituados o acostumbrados a este tipo de movimientos de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo actuar en estas situaciones, Daniel? Eso, una excelente pregunta. Y tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, cuando hay cosas como sucede en Chile, tampoco sabemos muy bien qué hacer. Claro. Entonces, teniendo en cuenta lo que sucedió el día de anoche, yo también sentí el sismo aquí en Santiago. Fue un sismo muy superficial. Esto hace que las ondas sísmicas tengan muy poco tiempo y muy poco espacio para poder atenuar su energía. Entonces, son muy destructivos. De hecho, para irnos a la historia, en 1938, el sismo más mortífero de la historia de Chile fue un sismo superficial, el sismo de Chillán, que tampoco fue de tal magnitud, pero a baja profundidad causa demasiados daños en la infraestructura, en las casas, edificios. Entonces, esto es muy distinto al terremoto, por ejemplo, del 2010, que es un terremoto de subducción que abarca muy amplio territorio. Entonces, esto es local, pero muy destructivo. Entonces, eso nos hace que tengamos muy poco tiempo para actuar. Claro. Poco tiempo para actuar. Bueno, por eso, ¿cómo resguardarnos, no? Hay lugares de la casa que son más seguros. ¿Cómo protegernos también en cuanto a las cosas que están en la casa que a veces pueden ser, bueno, dañinas, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Para nuestra integridad física. ¿En qué lugar resguardarnos? ¿Cuánto tiempo esperar allí? ¿Cómo actuar? Eso, primero tenemos que entender cómo se compone nuestra estructura, nuestra casa, por ejemplo. Entonces, si sé que mi casa está construida con material liviano, con adobe, por ejemplo, que es barro mezclado con paja y con algunos ladrillos, son una estructura muy débil. Entonces, ante cualquier sismo, con cualquier movimiento, sea cual sea su origen, tenemos que alertarnos y alejarnos de estas zonas que son muy propensas a colapsar. En cambio, en una estructura un poco más sólida, ya podríamos estar relativamente más tranquilos porque la estructura no se va a colapsar, pero tenemos que tener en consideración los elementos pequeños, las vitrinas, las ventanas, que son al final lo que se van a romper sin afectar a la estructura global, pero que al final, al fin y al cabo, son las que nos van a causar heridas, nos van a causar cortes, nos van a causar hemorragias. Entonces, debemos alejarnos de estas zonas, de estos pequeños lugares de nuestra casa, muy evitables. Entonces, distinto es cuando se nos cae el techo de nuestra casa o un muro. Ahí no tenemos mucho que hacer, más que arrancar. Pero si estamos en una estructura bien sólida, podríamos quedarnos dentro de la casa, tratar de que no se nos bloquee la salida. Muchas veces el marco de las puertas se enchueca, por lo tanto se bloquea la puerta para poder salir, y eso tenemos que evitarlo. Ajá. Entonces, lo recomendable sería quedarnos en el interior de una vivienda segura. ¿No es recomendable salir a la calle?
De ninguna forma, porque de hecho, al menos en la mayoría de las zonas de Chile o Santiago, hay postes de luz, cables por todos lados, y estos tienden a colapsar también, son súper frágiles estas estructuras, y los cables, por supuesto, pueden llegar al suelo fácilmente, y como muestra la imagen, las piscinas, los mismos vehículos nos pueden causar un problema. Entonces, estando dentro de la casa o fuera, estamos más o menos en la misma situación. Muy bien. Y, por ejemplo, casi instintivamente es como que nos ponemos debajo del marco de las puertas, ¿no? ¿Esto sería correcto? Si tuviéramos un jardín, la posibilidad en una vivienda, un patio, salir al patio, ¿también podría ser una alternativa segura sin salir a la calle, a la vía pública? Claro, idealmente, si tengo un espacio abierto, un patio grande, donde no tenga ninguna posibilidad de que me caiga un poste de luz, un cable o alguna estructura, es el lugar ideal. Pero si no, si tengo un patio muy pequeño que está rodeado de edificios o en la misma calle, es preferible estar dentro de la casa. Y el marco de la puerta generalmente están construidos con pilares. Entonces, estando al lado de un pilar, es una de las zonas más seguras. Más segura. ¿Qué pasa con los edificios, Daniel? La pregunta es si nos ponemos abajo de la mesa o al lado. Sí. Claro, tenemos que tener en cuenta el triángulo de la vida, que es preferible estar dentro de este triángulo para poder que cualquier cosa que vaya a caer se bloquee con la estructura de la mesa. Entonces estemos más o menos protegidos. Muy bien, la lógica. ¿Qué pasa si estamos en construcciones en altura, en departamentos, en edificios? También la intención a veces de, bajar por escaleras, el ascensor, ¿cómo actuar en esas situaciones? Si estamos en un departamento. Ahí tenemos que considerar que en cualquier parte va a estar temblando igual. Y el hecho de bajar por la escalera me va a producir muy probablemente una caída. Caídas, fracturas y todo lo que puede conllevar eso. Entonces, evitar totalmente moverse de donde estamos, tratar de, por supuesto, mantener la calma, aunque suene súper fácil y no lo es, pero la calma es lo que más me va a ayudar. Porque si tomo una decisión alocada de salir corriendo y bajar una escalera de muchos pisos de un edificio, lo único que voy a provocar va a ser más problemas, más daño, y en una emergencia, una catástrofe, como puede ser un sismo de mayor magnitud o de mayores daños, todos los sistemas de salud, todos los sistemas de emergencia, de comunicaciones van a colapsar. Entonces, yo como persona natural debo preocuparme de mí mismo y debo sobrevivir a esta emergencia por el mayor tiempo posible hasta que los organismos estatales, todos los organismos de emergencia puedan responder. Entonces, antes que eso, tengo que evitar a toda costa cualquier accidente, porque todos los sistemas de salud van a estar colapsados. Ya están colapsados con la pandemia. Imagínense si hay un terremoto ahora y van miles y miles de personas al hospital para controlar una hemorragia que pudo haber sido evitada. Bien, hay sistemas de alarmas en Chile, ¿verdad? Ante estas situaciones. Así es, tenemos los distintos organismos de emergencia, que son la ambulancia, los bomberos y carabineros también, que presta apoyo en este tipo de situaciones. Pero lo vital tema, porque si en un principio nos ponemos todos a llamar a la ambulancia, a los bomberos, que por supuesto, si hay un colapso de alguna estructura, es muy probable que haya un incendio. Entonces los bomberos tienen que ir a preocuparse de ese tipo de emergencias, pero no las cosas que podemos evitar, las caídas, la hemorragia, cualquier tipo de herida. Entonces tenemos que preocuparnos antes de, cuando pasa el movimiento y todo, controlar todo lo que pueda controlar, es decir, asegurar a mi familia, básicos para poder sobrevivir o mantenerme durante el mayor tiempo posible, comida, agua, mi botiquín de primeros auxilios y medicamentos para alguna persona que tenga alguna necesidad,
porque yo soy el que voy a tener que mantener este estatus antes de necesitar llamar a los sistemas de emergencia, que ya van a estar colapsados, porque ellos también pueden sufrir colapsos de sus edificios, de sus cuarteles. Entonces tienen que preocuparse de eso primero antes de ir a responder a la comunidad. Bien. Daniel, anoche circulaban en los minutos posteriores al movimiento sísmico, ya se hablaba de la réplica que iba a venir y empezaron a circular imágenes de que había que tener mochilas preparadas con agua, con barritas de cereales y con algunas otras cosas más por si había que salir de la vivienda y del hogar. Bueno, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para poner en esa mochila? Esa es una excelente pregunta, porque esta mochila nos puede salvar y tenemos que considerar que el tiempo de respuesta de los organismos estatales es de 72 horas, aproximadamente, 3 días. Entonces tengo que solventarme yo mismo y mi familia por 3 ayudas del Estado. Entonces, en mi mochila debo tener comida que no sea perecible, idealmente de estos tarritos con comida, con atún, con algunos mariscos, cosas que no van a vencer, que no se van a echar a perder. Agua sobre todo, mucha agua, en botellas, en bidones. Mi botiquín de primeros auxilios, que yo por ejemplo tengo uno aquí que es pequeño, pero para una persona, para 2 personas está bastante bien. Ahora, si tengo una familia grande, es preferible tener un botiquín más grande, como por ejemplo un bolso que ya tiene muchos más elementos. Pero lo importante es tener lo más eficiente y lo más importante que me pueda controlar los problemas que me puedan afectar a la vida, que generalmente necesitan la respuesta médica, que son hemorragias, paros cardiorrespiratorios, y yo como persona natural debo saber responder a este tipo de emergencias. Entonces, junto con estos elementos, debo tener linterna para poder alumbrarme si es que el sismo es durante la noche. Por ejemplo, una radio con baterías para poder informarme y si cambia algún tipo de alerta, si hay algún tipo de otra emergencia. Como un tsunami, por ejemplo, en zonas más costeras. Pero estos son finalmente lo que nos va a ayudar a mantenernos en este estado de alerta antes de llegar a solicitar algún tipo de ayuda del Estado o de los sistemas de emergencia. Muy bien, qué importante esto de tener a mano siempre y preparado el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Y no tener que estar pensando dónde tenemos las cosas desparramadas, ¿no? La verdad que es muy interesante, ¿no? Seguramente sería oportuno en otra oportunidad justamente, bueno, poder dar las indicaciones cómo se arma un botiquín correctamente, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad el tema del botiquín es un tema delicado, pero muy importante, y que todas las personas, sean o no sean del área de la salud, sobre todo las que no son, deben tener ciertos tipos de elementos que puedan ayudar a controlar cierto tipo de emergencias, cierto tipo de enfermedades o lesiones, porque los sistemas de emergencia que podrían responder van a estar colapsados y van a demorar su atención. Y hay cosas que en un par de minutos me pueden matar. Entonces, si yo no controlo una hemorragia arterial, por ejemplo, una hemorragia muy abundante, la persona va a morir en 2 o 3 minutos. Y es imposible que llegue una ambulancia antes de ese point, incluso cuando no hay catástrofe y está todo funcionando correctamente. Entonces, es necesario que la población se capacite y tome estos cursos donde enseñan a hacer cierto tipo de maniobras para controlar esta emergencia, que cobran más vidas de las que quisiéramos, y simplemente porque nadie sabe cómo reaccionar y cómo controlar. Así es, qué importante que estemos informados y capacitados, ¿no? Para saber cómo actuar precisamente en esos minutos claves para mantener, bueno, nuestra vida y nuestra integridad física y también la de nuestra familia. Por eso me parece más que importante estas indicaciones que nos está dando entonces Daniel Martínez Holguín desde Chile. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. No, el gusto es mío, muchas gracias, y bueno, esta oportunidad que se repita, porque es necesario cambiar la mente de las personas ante este tipo de catástrofe, que por suerte ahora fue muy menor, no hubo víctimas fatales por lo que estuve averiguando, pero no necesariamente va a ser así siempre. Así es, debemos estar preparados, ¿no? Para saber justamente cómo actuar. Cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Un abrazo, Daniel. Un abrazo.